Bienvenidos, historiadores antiguos. Esta noche vamos a descender a las arenas de Mesopotamia, a la tierra entre los ríos Tigris y Éufrates, donde hace más de 5.000 años surgió algo que cambió para siempre el curso de la humanidad. La civilización, no una civilización cualquiera, la primera, la original, el modelo sobre el cual, consciente o inconscientemente, todas las demás se construyeron, los sumerios. Un pueblo que apareció en el registro histórico casi de la nada, trayendo consigo escritura, matemáticas, astronomía, medicina, arquitectura monumental, leyes codificadas y conocimientos que, según algunos, no deberían haber poseído. Esta noche exploraremos 15 tecnologías encontradas en las ruinas sumerias que desafían la explicación convencional. 15 misterios que la arqueología oficial prefiere ignorar o minimizar. 15 preguntas que, si las tomamos en serio, podrían transformar nuestra comprensión de quiénes somos y de dónde venimos. No te pido que creas todo lo que escuches. Te pido que escuches con la mente abierta y el escepticismo saludable de quien busca comprender, no confirmar lo que ya cree. Habrá momentos en que lo que escuches desafíe todo lo que te enseñaron en la escuela. Habrá momentos en que las coincidencias parezcan demasiado precisas para ser casuales. Y habrá momentos en que debas decidir por ti mismo qué es verdad, qué es posible y qué permanece en el reino del misterio. Antes de continuar, si este tipo de contenido resuena contigo, si sientes que estas preguntas merecen ser exploradas, te invito humildemente a dejar un me gusta y suscribirte al canal. Pero solo si realmente disfrutas esto. Y si tienes conocimientos que aportar, perspectivas que compartir o preguntas que plantear, déjalas en los comentarios. Esta comunidad se enriquece con cada voz. Ahora atenúa las luces, encuentra esa posición donde tu cuerpo puede descansar mientras tu mente viaja. El mundo exterior puede esperar. Esta noche solo existes tú, esta voz y los secretos de la civilización más antigua de la que tenemos registro. Mientras te acomodas, considera estas preguntas. ¿Cómo es posible que una civilización surgiera completamente formada, con todos los elementos de la cultura avanzada, sin los siglos de desarrollo gradual que esperaríamos? ¿Por qué los sumerios insistían en que todo lo que sabían les había sido enseñado por seres que descendieron del cielo? ¿Y por qué sus conocimientos astronómicos incluían información sobre planetas que no serían descubiertos hasta miles de años después? ¿Y si la historia que nos contaron está incompleta? ¿Y si los sumerios sabían algo que nosotros hemos olvidado? Respira profundamente. Deja que tus ojos se cierren si lo desean. Deja que tu mente se abra a posibilidades. ¡Felicidades! Acabas de despertar en el año 3000 a.C., en las llanuras aluviales del sur de Mesopotamia. El aire es cálido y seco, cargado del aroma del barro del río y del humo de los hornos donde se cuecen tablillas de arcilla. Ante ti se alzan los zigurats, montañas artificiales de ladrillo que se elevan hacia un cielo que los habitantes de esta tierra creen poblado de dioses. Y en algún lugar cercano, un escriba está grabando conocimientos en arcilla húmeda, conocimientos que sobrevivirán imperios, conquistas y el paso de 5.000 años. Bienvenido a Sumeria, bienvenido a los misterios de la primera civilización. Comencemos. Antes de que existiera la escritura, los dioses hablaban directamente a los hombres. Después nos dejaron signos en arcilla para que no olvidáramos. Esta frase, extraída de un himno sumerio dedicado a la diosa Nisaba, patrona de los escribas, plantea una pregunta que los arqueólogos han preferido no enfrentar directamente. ¿De dónde vino la escritura cuneiforme? Imagina que estás en el Museo Británico de Londres, ante una vitrina que contiene tablillas de arcilla de hace 5.000 años. Son pequeñas. Algunas caben en la palma de tu mano. Su superficie está cubierta de marcas en forma de cuña, presionadas en la arcilla húmeda con un estilete de caña. Cada marca es precisa, deliberada, parte de un sistema que podía expresar cualquier pensamiento que la mente humana pudiera concebir. La escritura cuneiforme sumeria aparece en el registro arqueológico alrededor del año 3400 a.C. en la ciudad de Uruk, y aparece esencialmente completa. Esto es extraordinario.
Cuando observamos el desarrollo de otros sistemas de escritura, vemos evolución gradual. Los jeroglíficos egipcios muestran fases de desarrollo. El alfabeto fenicio tiene ancestros identificables. Los caracteres chinos evolucionaron a lo largo de siglos, desde pictogramas simples hasta el sistema complejo que conocemos. Pero la escritura cuneiforme sumeria no muestra esta evolución. Las tablillas más antiguas de Uruk ya contienen cientos de signos estandarizados. Ya pueden expresar conceptos abstractos como justicia, destino, divinidad. Ya tienen gramática establecida, con verbos, sustantivos, adjetivos y estructuras sintácticas complejas. ¿Dónde están los prototipos? ¿Dónde están los experimentos fallidos? ¿Dónde está la fase de balbuceo que esperaríamos de cualquier invención humana? La explicación académica estándar es que los prototipos existieron pero no han sobrevivido, que la escritura se desarrolló sobre materiales perecederos, madera o piel, antes de transferirse a la arcilla, que simplemente no hemos encontrado las fases tempranas. Y esta explicación es posible. Pero hay quienes proponen alternativas más radicales. El investigador Zecharia Sitchin, en su serie de libros Las Crónicas de la Tierra, publicada a partir de 1976, propuso que la escritura cuneiforme no fue inventada por los sumerios, sino transmitida a ellos por seres que llamaban los Anunnaki, aquellos que del cielo a la tierra vinieron. Según Sitchin, los Anunnaki eran visitantes de otro planeta que establecieron colonias en Mesopotamia y enseñaron a los humanos primitivos las artes de la civilización, incluyendo la escritura. Esta teoría ha sido ampliamente criticada por académicos. Las traducciones de Sitchin han sido cuestionadas por expertos en lenguas semíticas. Sus interpretaciones de los textos sumerios son consideradas tendenciosas y selectivas, y estas críticas tienen mérito. Pero la pregunta subyacente permanece: ¿cómo apareció un sistema de escritura completamente formado, sin fases de desarrollo previas? Hay paralelos en otras culturas que invitan a la reflexión. Los mayas de Mesoamérica también desarrollaron un sistema de escritura de complejidad extraordinaria que parece aparecer relativamente completo en el registro arqueológico. La escritura del Valle del Indo, todavía no descifrada, aparece en sellos y tablillas sin ancestros claros. El rongorongo de la isla de Pascua, uno de los sistemas de escritura más enigmáticos del mundo, surgió en una isla aislada sin influencias externas obvias. ¿Coincidencia? ¿Desarrollo paralelo independiente? ¿O hay algo en la aparición de la escritura que no comprendemos? Los sumerios mismos tenían una respuesta clara. La escritura fue un regalo de los dioses. Nisaba, la diosa de los escribas, la trajo del cielo. Enki, el dios de la sabiduría, enseñó a los primeros sacerdotes a usarla. Para los sumerios no había misterio. Sabían de dónde venía la escritura. Venía de arriba. La pregunta es si debemos tomarlos literalmente. El sol se pone sobre las ruinas de Nínive, y en algún lugar bajo la arena esperan tablillas que cambiarán nuestra comprensión del conocimiento antiguo. En 1850, el arqueólogo británico Austen Henry Layard descubrió la biblioteca de Asurbanipal, el último gran rey del imperio asirio. Más de 30.000 tablillas de arcilla, muchas de ellas copias de originales sumerios y babilonios aún más antiguos. Entre estos tesoros estaban las tablillas astronómicas conocidas como Mula-Pin, el arado estelar, un compendio de conocimiento celeste que todavía asombra a los astrónomos modernos. Imagina que estás examinando estas tablillas. Son listas de estrellas y constelaciones, tablas de salidas y puestas celíacas, cálculos de períodos planetarios, predicciones de eclipses, todo registrado con una precisión que requeriría siglos de observación sistemática. Los babilonios conocían el ciclo Saros, el periodo de 18 años, 10 días y 8 horas después, del cual los eclipses se repiten en patrones similares. Este conocimiento les permitía predecir eclipses con años de anticipación. Conocían los periodos sinódicos de los planetas visibles: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno. Sabían cuánto tardaba cada planeta en volver a la misma posición respecto al Sol. Y aquí está lo inquietante.
Algunas tablillas parecen contener información sobre cuerpos celestes que no son visibles a simple vista. El investigador Zecharia Sitchin señaló textos que parecen referirse a planetas más allá de Saturno, el límite de la visibilidad sin instrumentos ópticos. Textos que mencionan cuerpos celestes cuyas órbitas y características no corresponden a nada que los sumerios pudieran haber observado directamente. La crítica académica es que Sitchin malinterpretó los textos, que las referencias son a estrellas o a conceptos mitológicos, no a planetas desconocidos. Y esta crítica puede ser válida. Pero hay otros aspectos del conocimiento astronómico mesopotámico que son más difíciles de explicar. Los babilonios calculaban el año solar en 365 días, 6 horas, 15 minutos y 41 segundos. El valor real es 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. Un error de menos de 30 minutos en un año. ¿Cómo lograron tal precisión? La explicación convencional es observación paciente durante generaciones, registros meticulosos y refinamiento gradual de los cálculos. Y esto es posible, pero requiere una continuidad institucional extraordinaria. Requiere que observadores durante siglos mantuvieran registros comparables, usando métodos estandarizados, sin interrupciones por guerras, desastres o cambios dinásticos. ¿Tenían los mesopotámicos tal continuidad? ¿O recibieron el conocimiento ya calculado de una fuente que no identificamos? Los egipcios, contemporáneos de los sumerios, también poseían conocimiento astronómico avanzado. Las pirámides de Giza están alineadas con precisión extraordinaria hacia los puntos cardinales. El templo de Karnak está orientado hacia el solsticio de verano. Los mayas de Mesoamérica, sin contacto conocido con el viejo mundo, calculaban el año venusino con precisión comparable a la de los mesopotámicos. ¿Desarrollo paralelo independiente? ¿O herencia compartida de una fuente común que se pierde en la prehistoria? Las tablillas de Nínive guardan sus secretos, pero las preguntas que plantean no tienen respuestas fáciles. En el Museo Borderasiatisches de Berlín hay un pequeño objeto que ha generado décadas de controversia. Es un sello cilíndrico, catalogado como VA 243, de aproximadamente 3 centímetros de altura. Cuando se rueda sobre arcilla, produce una imagen que ha sido interpretada de maneras radicalmente diferentes por académicos y teóricos alternativos. La imagen muestra una escena con figuras sentadas, probablemente deidades, rodeadas de símbolos celestes, y en una esquina hay una representación que algunos identifican como el sistema solar. Una estrella central, rodeada de 11 cuerpos de diferentes tamaños. Zecharia Sitchin propuso que esta imagen representa el Sol rodeado de todos los planetas del sistema solar, incluyendo Urano, Neptuno, Plutón y un 12º planeta que él llamaba Nibiru, el supuesto hogar de los Anunnaki. La crítica académica es devastadora. Los expertos en arte mesopotámico señalan que la imagen probablemente representa estrellas, no planetas, que el número de cuerpos no es consistente en diferentes representaciones, que Sitchin proyectó sobre el sello lo que quería ver. Y estas críticas tienen peso, pero hay otros textos que son más difíciles de descartar. Los sumerios clasificaban los cuerpos celestes en categorías que incluían ovejas, estrellas fijas, cabras, planetas visibles, y ganado salvaje, cuerpos que se movían de maneras impredecibles. Esta última categoría ha intrigado a algunos investigadores. ¿A qué se referían? Hay textos que describen cuerpos celestes con órbitas extremadamente largas, que solo aparecen en el cielo en intervalos de miles de años. ¿Cometas? ¿O algo más? El astrónomo Michael Brown, descubridor de Eris y otros objetos transneptunianos, ha teorizado sobre la posible existencia de un 9º planeta en los confines del sistema solar, basándose en anomalías gravitacionales. Este hipotético planeta 9 tendría una órbita de miles de años. ¿Coincidencia con las descripciones sumerias? ¿O simple casualidad? Lo que es innegable es que los mesopotámicos poseían un conocimiento astronómico que supera lo que generalmente atribuimos a civilizaciones antiguas. Conocían la precesión de los equinoccios,
el lento bamboleo del eje terrestre que tarda aproximadamente 26.000 años en completar un ciclo. Este conocimiento aparece en textos babilonios tardíos, pero algunos proponen que se originó mucho antes. Conocían que la Tierra era esférica, no plana. Textos mesopotámicos describen la Tierra como un globo flotando en el océano cósmico. Conocían la relación entre la Luna y las mareas, fenómeno que no sería explicado científicamente hasta Newton. ¿Observación extraordinaria? ¿O herencia de conocimientos que no deberían haber poseído? Los sumerios tenían una respuesta. Los dioses les enseñaron. Los Anunnaki, que venían de las estrellas, compartieron su sabiduría con la humanidad primitiva. Mitología, diría la academia. Pero quizás vale la pena preguntarse, ¿y si no lo era? Los sellos cilíndricos son pequeñas obras maestras de la glíptica mesopotámica. Cilindros de piedra, generalmente de 2 a 6 centímetros de altura, grabados con escenas en negativo que, al rodarlos sobre arcilla húmeda, producen impresiones en relieve. Se usaban para firmar documentos, sellar contenedores, marcar propiedad. Cada persona importante tenía su propio sello, único como una huella digital. Pero más allá de su función práctica, los sellos cilíndricos son ventanas a la cosmología mesopotámica. Y lo que muestran es fascinante. Imagina que estás examinando una colección de estos sellos en un museo. Verías escenas de adoración, figuras humanas ante deidades sentadas en tronos. Verías escenas mitológicas, héroes luchando contra monstruos, dioses realizando actos de creación. Verías símbolos celestes, estrellas, lunas, discos solares. Y verías algo más, figuras con alas, discos alados flotando sobre templos, seres descendiendo de objetos circulares en el cielo. La interpretación convencional es clara. Las alas son símbolos de divinidad o poder sobrenatural. Los discos alados representan al dios Ashur o al concepto de la divinidad solar. Las escenas de descenso son representaciones mitológicas de dioses visitando la tierra. Y esta interpretación es razonable. Pero hay detalles que algunos encuentran intrigantes. Las alas de algunas figuras no parecen orgánicas. Tienen estructura, segmentación, lo que parecen ser juntas o articulaciones. Más equipamiento que anatomía. Los discos solares a veces tienen detalles internos, círculos concéntricos, líneas radiales, lo que parecen ser compartimentos o estructuras. Más ingeniería que simbolismo. Las figuras que descienden a veces están dentro de los discos, no simplemente debajo de ellos, como si los discos fueran vehículos. El investigador Erich von Däniken, en su libro Recuerdos del Futuro, de 1968, propuso que estas imágenes representaban tecnología real, naves aéreas, trajes de vuelo, equipamiento que los antiguos interpretaron como atributos divinos porque no tenían otro marco de referencia. Esta teoría ha sido ridiculizada por la academia. Se la considera un ejemplo clásico de pareidolia, de ver lo que queremos ver en imágenes ambiguas. Y los críticos tienen razón en que muchas interpretaciones de von Däniken son exageradas o erróneas. Pero la pregunta puede plantearse: si una civilización tecnológicamente avanzada visitara a un pueblo de la Edad del Bronce, ¿cómo representarían los artistas locales lo que vieron? Probablemente con el vocabulario visual que tenían disponible. Dioses, alas, símbolos de poder divino. No hay evidencia de que esto ocurriera realmente, pero los sellos cilíndricos muestran algo, y lo que muestran sigue generando preguntas. Después de que la realeza descendió del cielo, la realeza estuvo en Eridu. Así comienza la lista real sumeria, uno de los documentos más extraordinarios y desconcertantes de la antigüedad. La lista real sumeria es exactamente lo que su nombre indica. Una lista de reyes que gobernaron Sumeria desde el principio de los tiempos hasta el periodo en que fue compilada, aproximadamente el año 1900 a.C. Sobrevive en múltiples copias, la más completa siendo el prisma de Well Blondel, actualmente en el Museo Ashmolean de Oxford. Imagina que estás leyendo este documento. Comienza con reyes que gobernaron antes del diluvio, en ciudades como Eridu, Bat-Tibira, Larak, Sipar y Shurupak. Los reinados de estos reyes se miden en sars, unidades de 3.600 años.
Al Ulim de Eridú, 28.800 años. Al Algar de Eridú, 36.000 años. En Menluana de Batibira, 43.200 años. Y así sucesivamente, con reinados que suman cientos de miles de años antes de que llegue el diluvio. Después del diluvio, los reinados se acortan dramáticamente, pero siguen siendo extraordinariamente largos. Gradualmente, a lo largo de generaciones, los reinados se reducen hasta alcanzar duraciones que reconocemos como humanamente posibles. ¿Qué hacemos con estos números? La interpretación académica estándar es que son simbólicos o están corrompidos. Quizás los años eran en realidad meses, o ciclos lunares, o alguna otra unidad. Quizás los números fueron exagerados para glorificar a los ancestros. Quizás hubo errores de copia a lo largo de los siglos. Y estas explicaciones son posibles. Pero hay quienes proponen lecturas más literales. ¿Y si los primeros reyes no eran humanos en absoluto? ¿Y si los reinados largos reflejan la biología de seres con esperanzas de vida radicalmente diferentes a la nuestra? Los textos sumerios distinguen claramente entre los Anunnaki, los dioses, y los humanos. Los Anunnaki eran inmortales o extremadamente longevos. Los humanos eran mortales, creados para servir a los dioses. Si tomamos los textos literalmente, los primeros reyes podrían haber sido Anunnaki o híbridos, gobernando durante periodos que reflejaban su biología no humana. A medida que la sangre divina se diluía con generaciones de mezcla con humanos, los reinados se acortaban. Esta interpretación es especulativa, por supuesto, pero hay paralelos en otras culturas. La Biblia hebrea lista patriarcas antediluvianos con vidas extraordinariamente largas. Adán vivió 930 años, Matusalén 969, Noé 950. Después del diluvio, las vidas se acortan gradualmente. Los textos hindúes hablan de yugas, eras cósmicas, durante las cuales los humanos vivían miles de años. Con cada yuga sucesiva, la longevidad disminuye. Los mitos griegos recuerdan una edad de oro, cuando los humanos vivían sin envejecer, seguida de edades de declive progresivo. ¿Coincidencia? ¿Arquetipo psicológico universal? ¿O memoria compartida de algo real? La lista real. Sumeria no es mitología pura. Incluye reyes históricos verificados por otras fuentes. La transición de reinados imposiblemente largos a reinados históricamente plausibles es gradual, no abrupta. Como si el documento preservara memoria de una era que no comprendemos, fusionándola con historia que podemos verificar. ¿Qué era esa era? ¿Y quiénes eran realmente los primeros reyes? Mira tu reloj. 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora, 24 horas en un día. Ahora piensa en geometría. 360 grados en un círculo. 60 minutos de arco en un grado. 60 segundos de arco en un minuto. ¿De dónde vienen estos números? De Sumeria. Hace más de 5.000 años, los sumerios desarrollaron un sistema matemático basado en 60 que todavía usamos hoy para medir el tiempo y los ángulos. Es una de las herencias más duraderas y menos reconocidas de esta civilización antigua. ¿Pero por qué 60? El sistema decimal, basado en 10, parece natural. Tenemos 10 dedos. Contar en base 10 es intuitivo. El sistema sexagesimal, basado en 60, parece arbitrario. ¿Por qué elegirían los sumerios un número tan grande como base? La respuesta está en las propiedades matemáticas del 60. 60 es el número más pequeño divisible por 1, 2, 3, 4, 5 y 6. También es divisible por 10, 12, 15, 20 y 30. Esta divisibilidad hace que el sistema sexagesimal sea extraordinariamente versátil para cálculos fraccionarios. Puedes dividir 60 en mitades, tercios, cuartos, quintos, sextos, décimos, doceavos, sin obtener fracciones incómodas. En un mundo sin calculadoras, sin decimales, sin las herramientas matemáticas que damos por sentadas, el sistema sexagesimal ofrecía una elegancia práctica que el sistema decimal no puede igualar. ¿Pero cómo lo descubrieron?
La explicación convencional es experimentación y refinamiento gradual. Los sumerios probaron diferentes bases, descubrieron las ventajas del 60 y lo adoptaron. Pero hay quienes proponen que el sistema sexagesimal no fue descubierto, sino diseñado. Diseñado por una inteligencia que comprendía las matemáticas a un nivel profundo. Diseñado para propósitos específicos que quizás no comprendemos completamente. Hay conexiones entre el sistema sexagesimal y constantes astronómicas que algunos encuentran sugestivas. 360 grados en un círculo, 365 días en un año, aproximadamente. ¿Coincidencia? El ciclo de precesión de los equinoccios dura aproximadamente 26.000 años, o 72 años por grado de desplazamiento. 72 es un múltiplo de 6. ¿Coincidencia? El número 12 aparece constantemente en la cosmología sumeria. 12 dioses principales, 12 meses, 12 signos del zodiaco, que los sumerios inventaron. 12 es 60 dividido por 5. ¿Coincidencia? Quizás sí, quizás todas estas son coincidencias matemáticas sin significado profundo. Pero los sumerios creían que los números eran sagrados, que las matemáticas eran el lenguaje de los dioses, que el sistema sexagesimal era un regalo divino, no una invención humana, y construyeron una civilización extraordinaria usando ese sistema. Una civilización cuyos ecos matemáticos todavía resuenan cada vez que miras la hora. El cero. Un concepto tan fundamental para las matemáticas modernas que nos cuesta imaginar un mundo sin él. Pero la mayoría de las civilizaciones antiguas no lo tenían. Los romanos, con todo su genio ingenieril, no tenían cero. Intenta hacer multiplicación larga con números romanos y entenderás el problema. Los griegos, con toda su sofisticación filosófica, no desarrollaron un cero funcional. Los egipcios usaban un símbolo para nada en algunos contextos contables, pero no como número con propiedades matemáticas propias. Los mesopotámicos sí lo tenían. No desde el principio, es cierto. Los sumerios más antiguos no usaban cero. Pero para el período babilonio, alrededor del año 1800 a.C., aparece un símbolo de marcador de posición que funciona como cero en cálculos matemáticos y astronómicos. Este desarrollo es extraordinario. El cero no es obvio, no es intuitivo. Es uno de los saltos conceptuales más difíciles en la historia del pensamiento humano. ¿Cómo llegaron a él? La explicación convencional es que el cero surge naturalmente de los sistemas posicionales. Cuando tienes un sistema donde la posición de un dígito determina su valor, como nuestro sistema decimal o el sexagesimal mesopotámico, necesitas una forma de indicar nada en esta posición. Eventualmente, ese marcador de posición se convierte en un número por derecho propio, y esta explicación es razonable. Pero hay algo más profundo en el cero mesopotámico. Los textos cosmológicos babilonios hablan del Apsu, el abismo primordial, el vacío que existía antes de la creación. No era la nada en el sentido de ausencia absoluta. Era un vacío fértil, preñado de potencial, del cual surgió todo lo que existe. ¿Hay conexión entre este concepto cosmológico y el desarrollo matemático del cero? ¿Entendían los mesopotámicos algo sobre la naturaleza del vacío que informaba su matemática? El cero llegó a Europa desde la India a través de los matemáticos árabes en el siglo XII. Pero la India reconocía influencias de tradiciones más antiguas, y hay evidencia de contacto entre la India y Mesopotamia desde tiempos muy tempranos. ¿Fue el cero inventado múltiples veces independientemente? ¿O fue transmitido desde una fuente común que se pierde en la prehistoria? Los mayas de Mesoamérica también desarrollaron el cero, independientemente según la historia convencional. Lo representaban con una concha, símbolo del vacío primordial. 3 civilizaciones, 3 ceros, 3 conceptos del vacío como fuente de todo. ¿Coincidencia? ¿O intuición compartida de algo fundamental sobre la naturaleza de la realidad? El cero es más que un número, es una puerta, y los mesopotámicos fueron de los primeros en cruzarla. En los años 20 del siglo pasado, el arqueólogo británico Sir Leonard Woolley excavó las ruinas de Ur, una de las ciudades más importantes de la antigua Sumeria. Lo que encontró transformó nuestra comprensión de la civilización urbana antigua.
Ur no era un asentamiento primitivo de chozas de barro. Era una metrópolis sofisticada con calles pavimentadas, sistemas de drenaje, casas de 2 pisos con patios interiores, templos monumentales, palacios, mercados, talleres, escuelas. Y todo esto databa de hace más de 4000 años. Imagina que estás caminando por las calles excavadas de Ur. El trazado es ordenado, casi geométrico. Las calles principales son rectas. Las secundarias se ramifican en ángulos consistentes. Los barrios residenciales están separados de las zonas comerciales y religiosas. Esto no parece crecimiento orgánico. Esto parece planificación. Las casas de Ur seguían un patrón estandarizado. Entrada desde la calle a un vestíbulo. Del vestíbulo, acceso a un patio central abierto. Alrededor del patio, habitaciones para diferentes funciones. Cocina, almacén, dormitorios, capilla doméstica, escaleras que llevaban a un segundo piso. Era un diseño eficiente, adaptado al clima cálido de Mesopotamia, que maximizaba la privacidad mientras permitía ventilación y luz natural. ¿Quién diseñó este sistema? ¿Arquitectos humanos con visión extraordinaria? ¿O algo más? Los textos sumerios atribuyen la fundación de ciudades a los dioses. Cada ciudad tenía un dios patrón que supuestamente había establecido su templo y trazado sus límites. Los reyes humanos eran administradores, no creadores. Los dioses trazaron las líneas de la ciudad antes de que se pusiera el primer ladrillo, dicen los himnos. ¿Metáfora religiosa o memoria de algo más literal? Hay paralelos en otras civilizaciones antiguas. Las ciudades del Valle del Indo, como Mohenjo-Daro y Harappa, muestran planificación urbana de sofisticación comparable. Calles en cuadrícula, sistemas de drenaje avanzados, estandarización de ladrillos. Y aparecen en el registro arqueológico casi completamente formadas, sin fases de desarrollo claras. Teotihuacán en México, construida alrededor del año 100 a.C., sigue un plan maestro de precisión extraordinaria. Su avenida principal está alineada con eventos astronómicos. Sus pirámides incorporan proporciones matemáticas sofisticadas. ¿Desarrollo independiente o herencia compartida de conocimientos de planificación urbana que se remontan a fuentes que no identificamos? Las ciudades sumerias fueron las primeras de la historia registrada, pero quizás no fueron las primeras en absoluto. Quizás fueron reconstrucciones de algo más antiguo o ejecuciones de planes que vinieron de fuera. Los Me son uno de los conceptos más enigmáticos de la religión sumeria. La palabra es difícil de traducir. Se ha vertido como decretos divinos, poderes, ordenanzas, esencias, oficios. Ninguna traducción captura completamente su significado. Los Me eran, en cierto sentido, los componentes de la civilización. Había un Me para la realeza, un Me para el sacerdocio, un Me para la guerra, un Me para la paz, un Me para la verdad, un Me para la mentira, un Me para el sexo, un Me para la música, un Me para la escritura. Más de 100 Me diferentes, cada uno representando un aspecto de la cultura y la existencia. Lo fascinante es que los Me no eran conceptos abstractos. Eran objetos, o al menos se comportaban como objetos. Podían ser poseídos, transferidos, robados, perdidos. El mito de Inanna y Enki narra cómo la diosa Inanna visitó a Enki, el dios de la sabiduría, en su ciudad de Eridu. Enki, embriagado, le regaló los Me uno por uno. Cuando recuperó la sobriedad y se arrepintió, Inanna ya había escapado con los Me hacia su ciudad de Uruk. Los Me viajaron físicamente de una ciudad a otra. ¿Qué eran realmente? La interpretación convencional es que los Me representaban conocimientos, habilidades, instituciones. Robar los Me significaba adquirir los conocimientos necesarios para establecer esas instituciones en tu propia ciudad. Y esta interpretación tiene sentido. Pero hay detalles que invitan a especulación. Los Me se guardaban en lugares específicos. Enki los tenía en el Apsu, su templo-palacio subterráneo en Eridu. Cuando Inanna los robó, los cargó en su barca del cielo. Los Me podían ser activados o desactivados. Hay textos que hablan de Me que fueron apagados durante periodos de caos y encendidos de nuevo cuando el orden se restauraba. Esta terminología es curiosa.
¿Encender y apagar conceptos abstractos? ¿O encender y apagar algo más tangible? Algunos investigadores alternativos han propuesto que los ME podrían haber sido dispositivos tecnológicos, objetos que contenían información o producían efectos específicos, programas, en lenguaje moderno, que controlaban diferentes aspectos de la sociedad. Esta interpretación es altamente especulativa, por supuesto. No hay evidencia física de tales dispositivos, pero la forma en que los textos sumerios describen los ME es consistente con esta lectura. Los ME se contaban, se listaban, se transportaban, tenían ubicaciones físicas, podían ser dados y tomados. ¿Y si los decretos divinos no eran leyes abstractas, sino tecnología concreta? ¿Y si la civilización sumeria fue literalmente programada mediante dispositivos que los dioses proporcionaron y que los sacerdotes operaban? Hay paralelos intrigantes en otras tradiciones. Las tablas de la ley que Moisés recibió en el Sinaí eran objetos físicos que contenían los mandamientos divinos. Se guardaban en el Arca de la Alianza, un contenedor con propiedades extraordinarias. Los Vedas hindúes describen los mantras como sonidos con poder inherente, capaces de producir efectos en la realidad cuando se pronuncian correctamente. Los chamanes de muchas culturas hablan de objetos de poder que contienen fuerzas o conocimientos específicos. ¿Coincidencia? ¿Arquetipo psicológico universal? ¿O memoria compartida de una tecnología que existió pero que hemos olvidado? Los ME desaparecieron de la historia junto con la civilización sumeria. Pero el concepto persiste y la pregunta permanece: ¿qué eran realmente? En las ruinas de las ciudades mesopotámicas, los arqueólogos han encontrado algo que no esperaban: instrumentos de medición de una precisión notable, reglas graduadas en unidades estandarizadas, pesas calibradas con exactitud, recipientes de volumen específico, herramientas para medir ángulos y distancias. Todo esto en una civilización de hace más de 4000 años. Imagina que estás en un taller de Ur, observando a un artesano trabajar. Tiene ante sí una regla de cobre, dividida en subdivisiones exactas del codo sumerio. Cada subdivisión está marcada con precisión milimétrica. Con esta herramienta puede fabricar objetos que se ajustarán perfectamente a otros fabricados a cientos de kilómetros de distancia, por artesanos que nunca conocerá. ¿Cómo lograron esta estandarización? El codo sumerio medía aproximadamente 49.5 centímetros. Se subdividía en 30 dedos, cada uno de aproximadamente 1.65 centímetros. Esta unidad era consistente en toda Mesopotamia, permitiendo comercio y construcción coordinada entre ciudades distantes. Las pesas seguían un sistema igualmente preciso. El ciclo, la unidad básica de peso, era aproximadamente 8.4 gramos. 60 ciclos formaban una mina. 60 minas formaban un talento. Pesas de piedra calibradas con estas unidades se han encontrado en contextos arqueológicos de toda la región y son notablemente consistentes. ¿Cómo calibraban estas pesas sin instrumentos modernos? ¿Cómo aseguraban que un ciclo en Ur pesara lo mismo que un ciclo en Nippur? La explicación convencional es que existían estándares centrales, quizás en los templos principales, contra los cuales se calibraban las copias locales. Un sistema de control de calidad administrado por los sacerdotes. Y esta explicación es razonable. Pero hay aspectos del sistema de medidas sumerio que sugieren algo más. Las unidades de medidas sumerias parecen relacionarse con constantes astronómicas de maneras que algunos encuentran sugestivas. El codo sumerio multiplicado por ciertos factores produce números que corresponden a dimensiones de la Tierra y del sistema solar. ¿Coincidencia? ¿O diseño deliberado basado en conocimientos que supuestamente no poseían? El investigador Graham Hancock, en sus libros sobre civilizaciones perdidas, ha señalado que las unidades de medida de varias culturas antiguas parecen derivar de un sistema común basado en las dimensiones del planeta. Si esto es verdad, implica conocimientos geodésicos extraordinarios en tiempos muy tempranos. Conocimientos que, según la historia convencional, no deberían haber existido. Los sumerios medían con precisión. Pero, ¿de dónde vino esa precisión? ¿Desarrollo gradual durante generaciones? ¿O herencia de una tradición más antigua y avanzada?
En las bibliotecas de arcilla de Mesopotamia, entre tablillas de contratos comerciales y himnos religiosos, hay textos que revelan un conocimiento médico sorprendente. El Tratado de Diagnóstico y Pronóstico, conocido por su incipit sumerio como Sakiku, es una colección de 40 tablillas que catalogan enfermedades, sus síntomas y sus tratamientos. Data aproximadamente del año 1067 a.C., pero incorpora conocimientos mucho más antiguos. Imagina que estás leyendo estas tablillas. Encontrarías descripciones de enfermedades que reconocerías: fiebres, infecciones, problemas digestivos, trastornos mentales. Encontrarías procedimientos diagnósticos: examinar los ojos del paciente, su lengua, su orina, sus heces. Encontrarías tratamientos: cataplasmas, infusiones, ungüentos y sí, también encantamientos y rituales. Los médicos mesopotámicos distinguían entre dos tipos de sanadores: el asú, que trataba con remedios físicos, y el ashipu, que trataba con medios mágicos religiosos. A menudo trabajaban juntos, combinando lo que hoy llamaríamos medicina y espiritualidad. Pero lo que más sorprende es la sofisticación del conocimiento físico. Conocían las propiedades medicinales de cientos de plantas. El sauce para el dolor contiene salicina, precursor de la aspirina. El opio para el dolor severo. La mirra como antiséptico, la acacia como digestivo. Realizaban procedimientos quirúrgicos. El Código de Hammurabi del siglo XVIII a.C. establece honorarios y penalidades para cirujanos, lo que indica que la cirugía era una práctica establecida. Menciona operaciones de cataratas, drenaje de abscesos, tratamiento de fracturas. ¿Cómo adquirieron este conocimiento? La explicación convencional es experimentación empírica durante generaciones, prueba y error con los éxitos transmitidos y los fracasos descartados. Y esto es ciertamente parte de la respuesta. Pero hay aspectos del conocimiento médico mesopotámico que sugieren algo más. Algunas tablillas contienen información anatómica detallada que parece requerir disección sistemática. Pero no hay evidencia de que los mesopotámicos practicaran disección humana. De hecho, sus creencias religiosas probablemente lo prohibían. ¿De dónde vino el conocimiento anatómico? Algunas recetas medicinales contienen ingredientes en proporciones muy específicas, como si hubieran sido calibradas con precisión. Encontrar estas proporciones óptimas por experimentación aleatoria parece improbable. ¿Fueron estas recetas desarrolladas localmente o heredadas de una tradición más antigua? Los textos médicos mesopotámicos afirman que el conocimiento de la sanación fue dado por los dioses, específicamente por Ea, Enki en sumerio, el dios de la sabiduría y las aguas. Los primeros médicos fueron instruidos directamente por la divinidad. Mitología, diría la academia. Pero el conocimiento era real y vino de algún lugar. El bronce transformó el mundo antiguo. Una aleación de cobre y estaño, más dura y duradera que cualquiera de sus componentes por separado, el bronce permitió herramientas más eficientes, armas más letales, ornamentos más elaborados. Los sumerios fueron maestros del bronce, pero también trabajaban otros metales y aleaciones con habilidad que todavía impresiona a los metalurgistas modernos. Imagina que estás en una fundición sumeria. El calor es intenso, el aire huele a carbón y metal fundido. Los artesanos vierten bronce líquido en moldes de arcilla, creando hachas, puntas de lanza, estatuillas de dioses. Otros trabajan oro y plata, martillándolos en láminas delgadas, soldándolos en joyas de complejidad extraordinaria. Los tesoros de las tumbas reales de Ur, descubiertos por Leonard Woolley en los años 20, incluyen objetos de una sofisticación técnica asombrosa. El carnero en el matorral, una estatuilla de oro, plata, lapislázuli y concha, muestra técnicas de trabajo del metal que requieren conocimiento profundo de las propiedades de cada material. ¿Cómo aprendieron estas técnicas? La metalurgia no es intuitiva. Requiere conocimiento de temperaturas de fusión, de proporciones de aleación, de técnicas de moldeo y acabado. Requiere hornos capaces de alcanzar temperaturas específicas y mantenerlas estables. La explicación convencional es desarrollo gradual. Los primeros metalurgistas trabajaron cobre nativo
que se encuentra en estado puro en algunas regiones. Gradualmente aprendieron a fundir mineral, a alear con estaño, a refinar sus técnicas, y esta explicación es razonable. Pero hay hallazgos que complican el panorama. Algunos objetos mesopotámicos contienen aleaciones cuyas proporciones parecen optimizadas para propósitos específicos. Bronces con exactamente el porcentaje de estaño que maximiza la dureza. Aleaciones de oro con proporciones precisas de plata y cobre que producen colores específicos. ¿Encontraron estas proporciones óptimas por experimentación aleatoria? ¿O las conocían de antemano? Hay también objetos cuya manufactura parece requerir temperaturas más altas de las que los hornos antiguos supuestamente podían alcanzar. La explicación convencional es que subestimamos las capacidades de los hornos antiguos. Pero la pregunta permanece: los sumerios atribuían el conocimiento de la metalurgia a los dioses, específicamente a los Anunnaki, que según los textos habían venido a la Tierra en busca de oro y otros metales. ¿Vinieron buscando metales y enseñaron a los humanos cómo extraerlos y trabajarlos? Es una pregunta que la arqueología convencional no puede responder, pero los metales están ahí, y alguien los trabajó con maestría hace miles de años. Los zigurats dominaban el horizonte de las ciudades mesopotámicas, montañas artificiales de ladrillo de adobe, elevándose en terrazas escalonadas hacia el cielo, coronadas por santuarios donde solo los sacerdotes podían entrar. El más famoso era el Etemenanki de Babilonia, la casa del fundamento del cielo y la tierra, que probablemente inspiró la historia bíblica de la Torre de Babel. Se alzaba aproximadamente 90 metros sobre la llanura, visible desde kilómetros de distancia. Imagina que estás al pie del Etemenanki, mirando hacia arriba. La estructura se eleva en 7 terrazas, cada una pintada de un color diferente: negro, rojo, azul, naranja, plateado, dorado, blanco. En la cima, un templo revestido de azulejos azules brillantes, la morada terrenal del dios Marduk. ¿Para qué servían realmente los zigurats? La interpretación convencional es clara. Eran plataformas ceremoniales, montañas sagradas artificiales que acercaban a los sacerdotes al cielo. En las llanuras planas de Mesopotamia, donde no había montañas naturales, los zigurats proporcionaban la elevación necesaria para los rituales que requerían proximidad a los dioses. Y esta interpretación tiene sentido, pero hay aspectos de los zigurats que invitan a especulación. Su orientación astronómica es precisa. Los zigurats están alineados con los puntos cardinales con exactitud notable. Sus proporciones incorporan relaciones matemáticas específicas. Los santuarios en la cima estaban equipados con lo que los textos llaman camas para los dioses. Los sacerdotes preparaban estas camas cada noche, como si esperaran visitantes. Hay referencias a luces y sonidos que emanaban de los zigurats durante ciertos rituales. ¿Efectos teatrales producidos por los sacerdotes? ¿O algo más? Algunos investigadores alternativos han propuesto que los zigurats eran estructuras funcionales, no solo ceremoniales. ¿Antenas para comunicación con algo? ¿Generadores de algún tipo de energía? ¿Plataformas de aterrizaje para vehículos aéreos? Estas propuestas son altamente especulativas. No hay evidencia física de tecnología en los zigurats. Son estructuras de ladrillo sólido, sin maquinaria, sin componentes que sugieran función técnica. Pero la pregunta persiste: ¿por qué invertir recursos tan enormes en estructuras tan masivas si solo servían para ceremonias? La construcción de un zigurat requería millones de ladrillos, años de trabajo, recursos que podrían haberse usado para otros propósitos. ¿Valía la pena todo ese esfuerzo solo para tener una plataforma elevada donde realizar rituales? Los sumerios creían que los zigurats eran puntos de conexión entre el cielo y la tierra, lugares donde los dioses descendían para comunicarse con los humanos. ¿Creencia religiosa pura? ¿O memoria de algo que realmente ocurría? Los zigurats están en ruinas ahora, pero las preguntas que plantean siguen en pie. Los textos sumerios y acadios están llenos de descripciones de guerras divinas, guerras entre dioses, libradas con armas de poder devastador, que transformaban paisajes y decidían el destino de naciones. El Lugale, un poema épico sumerio, narra la batalla entre Ninurta,
dios guerrero, y el demonio Asak. Ninurta empuña el Sharur, un arma descrita con detalle extraordinario. El Sharur podía volar independientemente, como un dron moderno. Podía comunicarse con Ninurta, transmitiendo información sobre el enemigo. Podía destruir montañas, arrasar ejércitos, cambiar el curso de ríos. ¿Metáfora poética o descripción de tecnología real? Imagina que estás escuchando a un bardo recitar el Lugal-Em en un templo sumerio. Describe cómo el Sharur se eleva en el aire, cómo sus palabras llegan a oídos de Ninurta, cómo su luz destruye a los enemigos. La interpretación convencional es que el Sharur representa el rayo, o quizás una masa ceremonial personificada poéticamente. Y esta interpretación es posible. Pero hay detalles en la descripción que van más allá de fenómenos naturales. El Sharur tiene voluntad propia. Puede ser enviado en misiones y regresar con información. Puede ser apagado cuando no se necesita. Esto suena menos a rayo y más a algo más. Inanna, la diosa del amor y la guerra, poseía las 7 armas o 7 de la batalla. Cada una tenía poderes específicos. Podían ser invocadas individualmente según la necesidad. Enlil, el dios supremo, controlaba el Huwawa, un guardián terrible descrito con rayos de terror que emanaban de su rostro. Marduk, en el Enuma Elish, la epopeya babilonia de la creación, derrota a Tiamat usando un arsenal de armas cósmicas, vientos, tormentas, rayos y algo llamado la red que atrapa a sus enemigos. ¿Son todas estas descripciones simplemente personificaciones de fenómenos naturales? ¿O preservan memoria de tecnología real? Hay paralelos en otras tradiciones. El Mahabharata hindú describe armas divinas llamadas astras, con poderes que suenan extraordinariamente modernos. El Brahmastra podía destruir ejércitos enteros con fuego. El Varunastra invocaba inundaciones. El Nagastra lanzaba serpientes de fuego. La Biblia hebrea describe el Arca de la Alianza como un objeto de poder terrible, capaz de matar a quienes la tocaban incorrectamente, de derribar murallas, de derrotar ejércitos. Los mitos griegos hablan del rayo de Zeus, forjado por los cíclopes, capaz de destruir titanes y monstruos. ¿Coincidencia? ¿Arquetipo universal del poder divino expresado en términos de armas? ¿O memoria compartida de una era en que existían armas de poder que hemos olvidado? No hay evidencia física de tales armas en el registro arqueológico, pero las descripciones son notablemente consistentes, y los pueblos antiguos creían que eran reales. Nippur era el corazón religioso de Sumeria. No era la ciudad más grande, ni la más rica, ni la capital política de ningún imperio, pero era el centro espiritual, el lugar donde residía Enlil, el dios supremo del panteón sumerio, el señor del viento, cuya palabra determinaba el destino de dioses y hombres. Y en Nippur estaba la biblioteca más importante del mundo antiguo. El Ekur, el templo de Enlil, albergaba archivos que se remontaban a los orígenes de la civilización sumeria. Generaciones de escribas habían copiado y preservado textos sagrados, históricos, científicos, literarios. Era el repositorio del conocimiento acumulado de una civilización. Las excavaciones en Nippur, realizadas principalmente por la Universidad de Pensilvania a finales del siglo XIX y principios del XX, recuperaron más de 30.000 tablillas. Es una de las colecciones más importantes de textos cuneiformes del mundo. Pero los arqueólogos estiman que solo encontraron una fracción de lo que existió. Imagina que estás en las ruinas del Ekur, contemplando los montículos de escombros que alguna vez fueron bibliotecas. Bajo tus pies, quizás todavía enterradas, hay tablillas que nadie ha leído en 4.000 años. Conocimientos que se perdieron cuando Nippur fue abandonada, cuando los imperios cayeron, cuando el desierto reclamó las ciudades de los dioses. ¿Qué contenían las tablillas perdidas? Los textos supervivientes hacen referencia a obras que no hemos encontrado. Listas de textos mencionan títulos que no corresponden a nada en nuestras colecciones. Había categorías de conocimiento que sabemos que existían, pero de las cuales no tenemos ejemplos. Había tablillas que se guardaban en cámaras restringidas, accesibles solo a ciertos sacerdotes. ¿Qué contenían estos textos secretos? Hay referencias a conocimientos prohibidos.
a verdades que no debían ser reveladas al pueblo común. ¿Qué verdades eran tan peligrosas que debían ocultarse? Algunos textos supervivientes son claramente copias incompletas de originales más extensos. Los escribas a veces anotaban tablilla rota o texto dañado cuando copiaban de fuentes deterioradas. ¿Qué decían las partes perdidas? La destrucción de Nippur no fue un evento único. La ciudad fue saqueada múltiples veces a lo largo de su historia. Cada saqueo probablemente destruyó o dispersó tablillas, y cuando la ciudad fue finalmente abandonada, alrededor del siglo VIII después de Cristo, lo que quedaba fue dejado a merced del tiempo y los elementos. Pero quizás no todo se perdió. Hay tradiciones que sugieren que algunos conocimientos fueron preservados, transmitidos en secreto, guardados por iniciados que los protegieron de la destrucción. Los mandeos, una comunidad religiosa que todavía existe en Irak e Irán, afirman descender de los sacerdotes de la antigua Mesopotamia. Sus textos sagrados contienen elementos que parecen derivar de tradiciones sumerias y babilonias. ¿Preservaron conocimientos que se perdieron en otros lugares? Los gnósticos de los primeros siglos de nuestra era incorporaron elementos mesopotámicos en sus enseñanzas. ¿Tenían acceso a textos que nosotros no conocemos? Las tradiciones herméticas del Renacimiento afirmaban derivar de sabiduría antigua, transmitida desde Egipto y Mesopotamia. ¿Había verdad en estas afirmaciones? No lo sabemos. Pero las tablillas perdidas de Nippur representan uno de los mayores misterios de la arqueología. ¿Qué conocimientos desaparecieron junto con ellas? ¿Qué tecnologías, qué historias, qué verdades fueron enterradas bajo las arenas de Mesopotamia? Quizás algún día las encontremos. Quizás ya es demasiado tarde. O quizás en algún lugar alguien todavía guarda los secretos. Y así llegamos al final de nuestro viaje por las tecnologías imposibles de las ruinas sumerias. Esta noche hemos caminado por ciudades de ladrillo que se alzaban cuando el resto del mundo vivía en aldeas. Hemos leído tablillas de arcilla que contienen conocimientos que todavía nos asombran. Hemos contemplado sigurats que se elevaban hacia cielos poblados de dioses. 15 misterios. 15 preguntas que la arqueología convencional prefiere no enfrentar directamente. ¿Qué hemos aprendido? Quizás que los sumerios merecen más admiración de la que generalmente reciben, que no eran primitivos adorando ídolos de barro, sino científicos, matemáticos y filósofos que alcanzaron logros que todavía utilizamos hoy. Cada vez que miras tu reloj, cada vez que divides un círculo en grados, cada vez que usas un sistema de escritura, estás usando herencias sumerias. Quizás que la historia oficial está incompleta, que hay anomalías, coincidencias, conocimientos que no deberían existir según el modelo convencional de desarrollo humano. Que los sumerios sabían cosas que, según nos dicen, no podían saber. Quizás que vale la pena escuchar lo que los propios sumerios decían sobre sus orígenes, que el conocimiento vino de los dioses, que los Anunnaki descendieron del cielo y enseñaron a la humanidad las artes de la civilización, que antes de los reyes humanos hubo reyes divinos que gobernaron durante eras inimaginables. Mitología, dice la academia. Pero quizás hay verdad en los mitos. Quizás los sumerios no inventaron historias sobre dioses que bajaron del cielo. Quizás recordaban algo que realmente ocurrió. No tenemos pruebas definitivas de contacto extraterrestre en la antigua Mesopotamia. Debemos ser honestos sobre esto. Las teorías de Sitchin y otros han sido criticadas, y muchas de esas críticas tienen mérito. Pero la ausencia de pruebas no es prueba de ausencia. Y las preguntas permanecen. ¿De dónde vino la escritura cuneiforme, completamente formada, sin fases de desarrollo? ¿Cómo conocían los mesopotámicos planetas invisibles a simple vista? ¿Por qué sus reyes más antiguos vivían decenas de miles de años? ¿Qué eran realmente los los poderes divinos que podían ser transferidos como objetos? ¿Y qué contenían las tablillas perdidas de Nippur, los textos prohibidos que solo ciertos sacerdotes podían leer? No tengo respuestas definitivas. Solo tengo preguntas, y quizás eso es suficiente. Quizás las preguntas son más valiosas que las respuestas fáciles. Quizás el misterio mismo tiene valor. Quizás lo que los sumerios nos enseñan, más que cualquier dato específico, es humildad ante lo que no sabemos. Vivimos en una era que cree haberlo descubierto todo, que mira al pasado con condescendencia,
seguros de que nuestros ancestros eran primitivos que no sabían nada. Pero los sumerios miran hacia nosotros desde hace 5000 años, y sus ojos de arcilla parecen decir, ¿estás seguro de que sabes más que nosotros? Quizás no. Quizás apenas estamos comenzando a comprender lo que ellos ya sabían. Los zigurats están en ruinas. Las tablillas se desmoronan. Los dioses se han ido, si es que alguna vez estuvieron aquí. Pero el misterio permanece. Y mientras haya preguntas, habrá buscadores. Descansa ahora, historiador antiguo. Deja que tu mente flote entre las ruinas de Ur y Nippur, entre tablillas cubiertas de cuñas y sellos que muestran dioses con alas. Mañana el mundo seguirá girando, con sus certezas y sus rutinas. Pero esta noche, por un momento, has tocado algo más antiguo, algo que quizás nunca comprenderemos completamente. Y eso está bien. El misterio es parte de lo que nos hace humanos. O quizás, si los sumerios tenían razón, parte de lo que nos hace algo más. Buenas noches. Y que tus sueños estén poblados de zigurats que se alzan hacia estrellas que todavía guardan secretos. Hasta la próxima, guardianes del conocimiento antiguo.